Listo. Entonces grabando. Gracias al Señor, hermanos. Hay hermanos de todas partes del mundo. En la tarde me mandaba un mensaje un hermano de Ecuador. También hay de Argentina, de Perú, de México. Y bueno, gracias al Señor por cada uno de ustedes. Lo más importante, queridos hermanos, al estudiar, hay más hermanos en fila, déjenos admitimos. Lo más importante, hermanos, de este libro de Romanos, vamos a verlo poco a poco. El tema es la justicia de Dios. Entonces, espérenme tantito, me están mandando un mensaje aquí de las torres. Excelente, perfecto. Excelente, ya estamos ahí. Y bueno, hermanos, gracias al Señor. Estamos viendo varios alumnos, al hermano Rafael Reyes García, al hermano Adrián Alejandro Delgado, a la hermana Betty Macías, Dania Solano, Dionisio Sánchez, Dora Carrillo, Eduardo Mar, Erwin Israel, George Esquivel. Dios les bendiga. Isaac Treviño, Dios les bendiga a todos. Les digo, voy a procurar aprenderme los nombres de todos, pero bueno, gracias al Señor por cada uno de ustedes. Vamos a empezar la clase con oración. Vamos a empezar con oración. Padre, gracias le damos en esta hora por su amor y su misericordia. Bendiga, Padre, esta hora la clase de Romanos. Danos de tu sabiduría, danos de tu gracia, danos de tu poder, para, Padre, tener el discernimiento, Padre, para aprender de tu bendita palabra. Quita toda distracción, quita toda cosa que nos impida, Señor, comprender tu palabra como tu Espíritu Santo, Señor, quiere que la compartamos, la aprendamos, la reflejemos, la vivamos, Señor. Y lo más importante, Señor, que a través de este estudio no sea para vanidad, no sea para creer algo más de lo que no somos, sino que a través de este estudio, Señor, salgamos reflejando tu presencia, Señor. Te lo ruego de corazón y te doy gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias, hermanos, ahí los que la tienen, a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, queridos hermanos, Romanos capítulo 1. Y bueno, hermanos, yo creo que todos hemos leído el libro de Romanos, pero no sé si le pasa a usted, yo no me canso de leer Romanos. Cada vez que lo vuelvo a leer, aprendo algo de bendición a mi vida. Muchas veces, hermanos, limitamos Romanos a... bueno, es que en Romanos podemos compartir el plan de salvación, pero Romanos, hermanos, es más allá del plan de salvación. Y si gusta anotarlo para usted, ¿verdad? Yo no puedo checar si usted anota o no, pero si gusta anotarlo para usted, anote. ¿Cuál es el gran tema de Romanos? Anótelo. El tema de Romanos es la justicia de Dios. Ese es el gran tema de Romanos. El Señor, hermanos, uno de los textos más poderosos de Romanos es: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre, imposibilitado por su pecado, por su maldad, por todo aquello que es, no se puede justificar delante del Señor. Lo ha hecho a través de religiones, lo ha hecho a través de sacrificios, pero el hombre nunca va a poder justificarse delante de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Dice la Biblia que más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? En que siendo los peores de los pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero vemos que no solamente Cristo murió, sino que fue sepultado y resucitó. Ese es el verdadero evangelio. ¿Qué comprende el evangelio? Fíjense, la palabra evangelio, hermanos, significa buenas noticias. Eso es lo que significa. Pero ¿qué abarca el evangelio? El evangelio abarca la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Una cosa bien diferente es lo que significa la palabra evangelio, y otra cosa bien distinta es lo que abarca la palabra evangelio. Vamos a Romanos capítulo 1, por favor. Y mire cómo empieza la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, por favor. Y mire qué dice la palabra del Señor. ¿Cómo empieza Pablo Romanos? Dice Pablo aquí en Romanos 1:1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Aquí, queridos hermanos, hay algo bien interesante en la manera de describirse de Pablo a sí mismo ante los romanos. Pablo, hermanos, se describe ante el público, ante el auditorio, ante la gente de Romanos, como un siervo, como un esclavo, como alguien sujeto a la voluntad de otro, como alguien cuya voluntad
estaba abandonada a los deseos de su amo. Nosotros como líderes, como siervos, como estudiantes de la palabra de Dios, estamos, queridos hermanos, sujetos a lo que el Señor quiera. Desgraciadamente, hermanos, hoy en día los siervos del Señor han buscado reflejarse ellos, sobresalir ellos, ser ellos, queridos hermanos, pero realmente lo más importante es que debemos entender que usted y yo somos siervos de Jesucristo, somos esclavos del Señor, somos aquellos que estamos para que el Señor nos mande, no estamos para decirle, por ejemplo, como en el falso evangelio de la prosperidad. El falso evangelio de la prosperidad, hermanos, que dice, declara, decreta, piensa, y es muy diferente, hermanos, a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Dios no está para hacer lo que nosotros queremos, nosotros estamos para lo que Dios quiera hacer a través de nosotros, ¿verdad? Porque de repente, es que yo declaro, yo decreto. No, nosotros somos esclavos de Jesucristo. Pablo se presenta ante los romanos como un esclavo. Y el siervo del Señor, cuando vaya a un púlpito, cuando vaya a una clase, cuando vaya a llevar el evangelio, debe presentarse como un esclavo de Jesucristo. Decía un gran predicador que un siervo de Dios es un mendigo diciendo a otros mendigos dónde encontró pan. Si algo nos debe caracterizar a la hora de servir al Señor es la humildad. Los siervos, las siervas del Señor debemos ser humildes, debemos reflejar a Cristo, debemos ser humildes en cómo tratamos a la gente, en cómo tratamos a las personas, en cómo nos conducimos al enseñar, al hablar, en toda área, hermanos. Desgraciadamente pasa algo, hermanos, muy triste, que entre más conoce la gente del Señor, más llega a tener un concepto elevado de sí mismo. Es que yo ya estudio en el Colegio de las Torres, yo ya soy un profesor, ya soy un doctorado, ya no me pueden regañar. No, hermanos, al contrario, entre más conozcamos de la palabra de Dios, entre más aprendamos de este bendito libro, más debemos reflejar el carácter de Cristo. Una de las características de Pablo, hermanos, era que él era humilde, era un esclavo, y él llega ante los romanos diciendo: yo soy un esclavo de Jesucristo, yo estoy para servir a Dios, yo estoy para lo que el Señor me diga, para lo que el Señor me mande, para lo que el Señor me ordene. Yo soy un doulos, un esclavo, alguien que está sujeta a su voluntad, a la voluntad de su Señor, su voluntad de usted, hermano. Por eso debemos ir a nuestro diccionario y eliminar de ese diccionario las palabras es que yo pienso, es que yo quiero. No, no es lo que usted piense, no es lo que usted quiera, no es lo que usted diga, es lo que el Señor mande. Eso es lo más importante. Aquí no importa cómo se siente. O sea, a veces hay siervos, hay siervas que dicen: es que yo me siento, es que yo pienso. No, es que aquí no nos interesa lo que usted piense, aquí no nos interesa lo que usted sienta. Aquí estamos, queridos hermanos, para servir a Dios. A veces es cierto, nos vamos a cansar, vamos a tener el corazón roto, vamos a tener el ánimo caído, pero hermano, a pesar de todos los obstáculos, pruebas que vengan, nosotros debemos decir: Señor, tengo el corazón roto, estoy cansado, abatido, desanimado, pero Señor, aún a pesar de todo, Señor, quiero hacer tu voluntad y no mi voluntad. Como Jesucristo en el Calvario dijo: Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Preséntate ante la gente como un siervo, preséntate a la gente como un esclavo. Decía el gran Jack Hyles: no uses a tu gente para engrandecer tu ministerio. De repente, hermanos, cuando servimos al Señor, pensamos que la gente es gente que podemos usar. No, hermanos, la gente no es gente que podemos usar o manipular, o gente que está a nuestras expensas. Hermanos, trabajen para llenar la iglesia, hermanos, trabajen para servirme. No, nuestro ministerio debe engrandecer a la gente, debe apoyar a la gente. Debemos ser siervos, esclavos, líderes que estemos al servicio de la gente, así como Pablo se presentaba a los romanos como un doulos, como un esclavo, como alguien que estaba para servir. Yo le pregunto esta noche: ¿está dispuesto a servir a la gente? ¿Está dispuesto a dar su vida por la gente? ¿Está dispuesto a sacrificar por la gente, orar por la gente, ayunar por la gente, dar a la gente? Hermano, déjele digo algo. Cuando estudiábamos para pastores, ahí con el pastor Ramos decía una frase bien interesante.
el ministerio es gente y la gente es igual a los problemas. La gente es problemática, hermanos. La gente es difícil de tratar. Y tal vez usted que me está viendo, usted que me está escuchando, pueda afirmar, ¿verdad? Diciendo, es cierto, hermano. A veces uno apoya a la gente, visita a la gente, ora por la gente, ayuda a la gente. Y la gente, en vez de agradecérnoslo, nos va a criticar, nos va a atacar, van a dividir la iglesia, se van a apartar del Señor. Hermano, déjele digo algo. A pesar de todo lo que pueda hacerle la gente, usted debe ser un doulos, un siervo, alguien que está para servir a aquellos que el Señor redimió con su sangre. Tiene que entender algo, hermanos, la gente no es perfecta. Nosotros, hermanos, que servimos al Señor, vamos a trabajar con gente difícil. Vamos a trabajar con gente de carácter débil, gente de carácter irritable, gente de carácter que tiene problemas. Y nuestro deber, hermanos, es servirlos como Cristo los serviría. Pero ahora, queridos hermanos, rápidamente, cómo se presenta Pablo ante los romanos como un doulos, como un siervo. Pero ahora miren, les voy a compartir ahí en pantalla rápidamente parte del bosquejo. Voy a compartirles poquito a poquito y luego regresamos a la pantalla completa. Primeramente, este bosquejo, hermanos, les voy a mandar el libro en el grupo. La parte del libro viene en el libro de bosquejos expositivos de la Biblia del hermano Warren W. Wiersbe, y de ahí tomamos este bosquejo. Primeramente, hermanos, vemos la introducción. La introducción, Pablo se presenta como un siervo, pero no solo eso, hermanos. El siervo, ya vieron hasta ahí, ¿verdad, hermanos? Vamos a volver a cambiar. Y bueno, primeramente, hermanos, Pablo se presenta como un siervo, pero ahí va lo siguiente. ¿Qué clase de siervo? Fíjese, Romanos 1:1. Pablo, ¿siervo de quién? De Jesucristo. Hermanos, somos llamados a ser siervos, llamados a ser doulos, llamados a ser esclavos, pero ojo, hermanos, de Jesucristo. Todo lo que hagamos, todo el eje de lo que hagamos, si usted va a orar, debe orar para Cristo. Si va a predicar, debe predicar para Cristo. Si va a servir, debe servir a Cristo. Si va a dar, debe dar a Cristo. La razón de la oración, de la predicación, del evangelio, de todo lo que hacemos, debe ser Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos todo para Jesucristo, no nos vamos a desanimar, no nos vamos a apagar, no nos vamos a abatir, no nos vamos a cansar. Porque, hermano, si nosotros hacemos las cosas para la gente, para el aplauso, para el reconocimiento, nos vamos a batallar. Yo recuerdo un hermano que estudiábamos para ser siervos de Dios, y un día lo vi y le preguntaba, hermano, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido en la iglesia? ¿Cómo te ha ido en el ministerio? Y el hermano pues estaba triste. El hermano me dijo, ay, hermano, pues muy mal, la gente no me apoya, la gente me critica a mí, critica a mi esposa, critica a mis hijos, critican todo lo que hago, y yo estoy a punto de dejar de iglesia, estoy abatido, estoy cansado, ya no puedo más. Y le dije, hermano, comprendo tu dolor, comprendo lo que estás pasando, pero, hermano, recuerda que no servimos a la gente. Recuerda que servimos al Señor. Muchas veces en el ministerio, hermanos, tú vas a dar todo por las personas y las personas no te van a retribuir. Vas a orar por ellos, los vas a visitar, vas a ganarlos para Cristo. Yo he visto casos, hermanos, de gente que hemos ganado para Cristo, los hemos apoyado, han cambiado su vida y de repente vuelven al pecado, vuelven a la maldad, y lo peor, a veces critican a la iglesia, o a veces dividen la iglesia, o atacan al pastor, o a la esposa del pastor, o a los hijos del pastor. Y déjele digo algo, querido hermano, querida hermana, debe usted meterse en la mente que usted sirve al Señor. Debe usted meterse, querido hermano, que usted es un doulos, un esclavo de Jesucristo. En el momento de la lucha, de la prueba, de la adversidad, en el momento en el cual usted quiera apartarse, enfriarse, retirarse de las cosas de Dios, debe recordar que todo aquello que usted hace es por Jesucristo. Por ejemplo, esta noche, si usted está tomando esta clase, la está tomando para que el Señor sea glorificado. ¿Por qué toma usted esta clase? Es que quiero aprender más. No, hermano.
No es para que aprenda más. Es que quiero ser un gran predicador. No es para que sea un gran predicador. No es para que aprenda más. No es para que llene la cabeza de conocimiento. Es para que usted salga y exalte a Jesucristo. Si el propósito por el cual usted toma esta clase no es que Jesucristo sea exaltado, estamos perdidos. El propósito más importante del conocimiento bíblico es que el Señor sea exaltado, sea glorificado, sea reconocido y que nosotros seamos esclavos de Jesucristo, esclavos a su voluntad, esclavos a lo que Él quiere hacer. Recuerdo, queridos hermanos, una anécdota de Policarpo. Policarpo fue uno de los primeros mártires del cristianismo. Y a Policarpo, hermanos, lo llevaron al Coliseo romano a que se lo comieran los leones. Pero ¿cómo cuidó Dios a Policarpo, hermanos? Que los leones no se lo quisieron comer. Y el verdugo le dijo a Policarpo: Policarpo, rechaza a Jesucristo. Puedes salvar tu vida, Policarpo, si rechazas a Jesucristo. Y Policarpo, hermanos, tranquilo, sereno, con la mirada calmada, con la voz no exaltada, calmada, le dijo al verdugo: por 80 años he servido a Jesucristo y nunca me he hecho ningún mal. ¿Cómo pues yo podría rechazarle? Estoy dispuesto a dar mi vida por él. ¿Cómo necesitamos siervos de Jesucristo que estén dispuestos a dar la vida por él? Y más en esta pandemia. Hoy en día, hermanos, ya nadie quiere sufrir por el Señor. Ya todo el mundo se esconde. ¡Ay, que me voy a contagiar, hermano! Pues si se va a contagiar, pero es por servir al Señor, créame que el Señor le va a cuidar. Y si me muero, pues ¿a dónde va? ¡Va al cielo! Es increíble que hoy en día la gente tiene miedo de un virus, hermanos, cuando de lo que tenemos que tener temor es de no haber hecho la voluntad de Dios en nuestra vida. Qué triste que hoy en día, cuando más debemos ganar las almas, no las estamos ganando. Cuando más se debe abrir la iglesia, está cerrada. Cuando más se deben enviar misioneros, apoyar misiones, hacer algo por el Señor, es cuando menos se está haciendo. Hermano, yo no sé usted, pero yo no me quiero morir encerrado. Yo no me quiero morir ahí acobardado. Yo no me quiero morir ahí. Y el hermano Hugo, no, pues es que le dio miedo contagiarse y se encerró en su casa porque tenía miedo de morirse del coronavirus. No, qué vergüenza, hermano. No, yo quiero, si me voy a morir de coronavirus, que digan: bueno, aquel se murió, pero se murió predicando el evangelio. Se contagió ganando almas y ya no pudo respirar y se murió, pero pues gloria a Dios, se fue al cielo. Hermano, necesitamos gente que esté dispuesta a dar su vida por el Señor. Hay muchos cristianos que, yo quiero dar mi vida por el Señor, y ya ni sale a ganar almas, ya ni hace nada por el Señor. No, hermano, no es lo que usted pueda decir, es lo que podemos hacer. Y desgraciadamente en esta pandemia, muchos, en vez de hacer más por el Señor, están haciendo menos por el Señor. ¿Qué le quiero dar a entender, querido hermano, querida hermana? Seamos siervos, seamos esclavos, pero no de la gente, porque la gente paga mal. Pero gloria a Dios, hermanos, seamos siervos de Jesucristo. Él es el Rey, Él es eterno, Él es poderoso. Hermano, recuerde esa escena en Apocalipsis cuando todos van a recibir sus coronas de oro, pero Él es tan impactante. Su presencia es tan grande, tan gloriosa, tan santa, que imagínense nomás estar en la presencia del Señor recibiendo una corona, y nuestra gratitud va a ser tan grande que no vamos a tener otra opción que agarrar esa corona y aventarla a los pies del Señor y decirle: Señor, esta corona que yo tengo, tú te la ganaste, Señor, porque tú eres digno, porque tú eres eterno, porque tú eres poderoso, Señor. Todo lo que hicimos en esta tierra, esas coronas, las aventamos a tus pies, Señor, porque somos a tus esclavos, porque estamos a tu voluntad, porque queremos honrarte, porque queremos servirte, porque, Señor, estamos dispuestos a dar nuestra vida para que tu palabra, para que tu nombre sean exaltados, para que en todos lados de la tierra conozcan que tú eres Señor. Unos se van a encerrar, Señor, pero yo no me voy a encerrar. Unos van a dejar de ganar almas, Señor, pero yo no voy a dejar de ganarlas. Unos van a dejar de congregarse, pero, Señor, yo voy a congregarme, porque, Señor, he entendido que a pesar de que hay un virus, tú me vas a cuidar, tú me vas a proteger, tú me vas a guiar, y aun si perdiera mi vida, Señor, yo sé que tendré un galardón y una recompensa en los cielos. Sigamos viendo la introducción. Pablo se presenta a los romanos como siervo de Jesucristo, pero sigamos leyendo. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Pero luego mire qué dice, ahí él mismo en el 1.
llamado a ser ¿qué? Apóstol. Fíjate, se presenta como un siervo, ¿verdad? Él declara lo que él es. Él declara a quién sirve, pero ojo, él declara su misión. ¿Qué le quiero dar a entender, hermano? Que de nada sirve reconocernos como esclavos, reconocernos como siervos del Señor, si no sabemos para dónde vamos. Necesitamos, hermanos, tener un objetivo claro en la vida cristiana. Oiga, hermano, ¿y usted qué piensa hacer este año? No, pues lo que Dios diga. No diga lo que Dios diga. Hermano, eso viene a través del caminar con Dios y la oración. Pablo fue llamado a ser apóstol. La palabra apóstol, si gusta anotarlo también, es extra. Significa uno que es enviado, un embajador. Los requisitos para ser apóstoles en aquel tiempo eran ser parte del ministerio de Cristo y haber visto físicamente al Señor Jesucristo. Pablo cumplía esos requisitos. Ahora, le digo algo bien interesante. Pablo fue llamado a ser apóstol a los gentiles. Usted tiene que entender, bien importante, el contexto histórico-cultural de esto. Porque cuando fueron salvos los judíos, dice la palabra de Dios que solamente le hablaban a los judíos. O sea, a los judíos en su mente no lograban comprender que el evangelio era para todos. Ellos pensaban que nada más debían hablar de judíos. Es más, hermanos, los judíos eran tan celosos de su ley, de sus costumbres, de sus tradiciones, que si alguien no era judío, lo consideraban un animal. Tal cual. O sea, si una persona no era judía, lo consideraban un bárbaro, un ignorante, un animal, alguien que no debían ni dirigirle la palabra. Pero, hermanos, vemos que el evangelio... ¿Por qué cree usted, hermanos, allí en el libro de Hechos, cuando Pedro lleva el evangelio a Cornelio, que Cornelio y su gente son salvos, que los judíos se sorprenden? Mire que dice, guarde su lugar ahí en Romanos, vamos a buscar eso como un plus. Pero acompáñame, por favor, al libro de Hechos. Al libro de Hechos. Y mire que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 10. Hechos capítulo 10. Hechos 10, hermanos. Y mire que dice la palabra de Dios, 44 y 45. Hechos 10, 44 y 45. Mire que dice la Biblia. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, ¿qué dice? Se quedaron atónitos, sorprendidos. ¿Por qué? De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. No lo podían creer. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos creían que nada más era para los judíos. Ellos pensaban que este evangelio, hermanos, era solo para ellos. Pero Dios, hermanos, a través de esto les hace ver que también los gentiles, o sea, nosotros, teníamos derecho a la bendición, hermanos, y a la gracia del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, hermanos, Pablo fue enviado a ellos. Ahora, usted tiene que entender algo del ministerio de Pablo. A pesar de que Pablo fue enviado a los gentiles y era apóstol a los gentiles, él siempre buscó alcanzar, hermanos, a su pueblo, a los judíos. Por eso, hermanos, cada que llegaba a una ciudad, llegaba a una sinagoga. Lea el libro de Hechos. Y en el libro de Hechos, hermanos, se dará cuenta que cuando Pablo llegaba a una ciudad, el primer lugar donde predicaba, ¿dónde era? Una sinagoga. Y ahí los judíos lo rechazaban, lo golpeaban, y ya se iba al otro lado con los gentiles. Y con los gentiles tenía gran éxito. Con Priscila, con Aquila, con Lidia, la vendedora de púrpura, con tanta gente, hermanos. Pablo tuvo un ministerio exitoso con los gentiles. Pero el hecho de que haya sido llamado a los gentiles no impedía que tuviera una carga por su pueblo, los hijos de Israel. Ahora, hermano, entienda el contexto. En aquel entonces no había internet, no había WhatsApp, no había Zoom. Por ejemplo, ahorita vemos varias personas de todas partes del mundo aprendiendo la palabra de Dios. Pero aquel entonces, hermanos, imagínense nomás. Imagínense en el Imperio Romano. Todo lo que se escuchaba, por ejemplo,
estaba leyendo un libro de Flavio Josefo, el libro del mártir de los catacumbas, y a los cristianos, fíjese lo que le voy a decir, a los cristianos los acusaban de canibalismo. Ya ve cómo son los chismes, ¿verdad? Y de repente decían, no, es que ellos comen la carne y la sangre de un Jesús, de un tal Jesús, que era hijo de un carpintero y que lo asesinaron crucificado, pero ellos dicen que en Dios. O sea, imagínense nomás, hermanos. Vamos a ponerlo en el contexto. Imagínense usted, hermano, vamos a usar la imaginación, ¿verdad? Vamos a usar la magia de la imaginación. Y así con su imaginación, imagínese usted, hermano, que usted es un romano, que usted es un ciudadano romano o una ciudadana romana, y que yo vengo, hermanos, siendo un judío, un predicador de Cristo, y le digo, oye, tengo que contarte algo. Y usted me dice, bueno, ¿qué me tienes que contar? Te quiero contar de Jesús. Y usted como ciudadano romano, ciudadana romana, se queda, ¿y quién es Jesús? No, pues Jesús es hijo de José y de María, de allá de Judea. ¿Y Jesús qué? No, pues es el Hijo de Dios. ¿Y por qué es el Hijo de Dios? Bueno, porque Él lo dijo. ¿Y qué más? No, pues lo mataron los romanos, pero dicen que resucitó. ¿Sí me entienden, hermanos? O sea, lo impactante de esto. ¿Qué impactante era, hermanos? Por eso, hermanos, ellos necesitaban del poder de Dios. Usted no se sorprende, hermanos, que sin tener internet, camionetas, sin tener todos los recursos tecnológicos que tenemos el día de hoy, alcanzaron todo el mundo conocido para Cristo. ¿Qué los convencía? Imagínense, usted es un ciudadano romano que cree en los dioses, que cree en Júpiter, en Saturno, en Marte, el dios de la guerra, en Venus, la diosa del amor, que cree en todos los dioses del panteón griego, que adora las imágenes. Es más, usted como ciudadano romano hasta adora a César, ¿verdad? Ahorita tenemos dictadores, gobernantes que quieren que los adoremos como Dios, pero eso tiene siglos, hermanos. Por ejemplo, allá en Roma, hermanos, no sé si usted ha visto las ruinas de Roma, quedan estatuas del emperador. Y el emperador romano le decía a usted, ¿sabes qué? Roma te deja creer en lo que tú quieras. Si quieres creer en una vaca, adelante, rézale a la vaca. Si le quieres rezar a un chango, rézale a un chango, no nos preocupa. Pero, una vez al año, tú debes presentarte en las oficinas del gobierno, tomar un puño de incienso y quemarlo delante de la estatua del gobernador y declarar que César el emperador es Dios. Tú puedes creer la religión que tú quieras, pero tu deber una vez por año como ciudadano romano es venir y declarar que el emperador es tu Dios. Y le digo algo, para la mayoría de la gente, como adoraban ídolos, como no les importaba, no les afectaba. Decían, no, bueno, pues no importa, César es Dios, sí, César es Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza esto del cristianismo, los cristianos dicen, César no es Dios, Jesús es Dios, Cristo es Dios, y no vamos a adorar a César. ¿Por qué cree usted, hermano, que a Cristo lo quisieron hacer caer los fariseos? ¿Se acuerdan cuando le enseñan una moneda a Cristo de César? ¿Y qué le dicen? Señor, ¿debemos dar impuesto o no? ¿Y qué dijo el Señor? Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y llegan los cristianos y dicen, ¿sabes qué? No vamos a adorar a César. César no es Dios. Y imagínate, hermano, tú como residente de la ciudad romana, y de repente tú aceptas a Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo te abre los ojos, reconoces que Jesús es el Señor, aceptas a Jesucristo como tu Salvador, pero inmediatamente después de aceptar a Cristo como tu Salvador, lo primero que pasa es que pierdes tu trabajo. Te dicen, ¿sabes qué? Aquí no queremos cristianos. Si tú no crees que César es Dios, estás despedido. Y no solo te corren de tu trabajo, te dicen, ¿sabes qué? La casa en la que vives no la puedes habitar. Salte de tu casa, salte de tu trabajo, es más, salte de tu ciudad. Se estima, hermanos, en Roma, en las partes de abajo de Roma, había catacumbas. ¿Qué son las catacumbas? Eran lugares, hermanos, donde iban subterráneos a extraer arena para fabricar adobe, cemento, la ciudad. Pero como Roma creció tanto, hermanos, las catacumbas subterráneas se hicieron enormes.
Entonces los cristianos, para evitar que los mataran en el nombre del Señor, se empezaron a esconder en las catacumbas de Roma, para que no los persiguieran, para que no los mataran. Estaba prohibido reunirse en el nombre del Señor bajo ciertos emperadores. Y cuando tenían la Santa Cena, no faltaba el que dijera: no, pues es que comimos el cuerpo y la sangre del Señor. Y los romanos se espantaban, decían: están cometiendo canibalismo, se están comiendo unos a otros, cuando simplemente pasaban el pan y el vino. Pero eso era parte, hermanos, del contexto histórico-cultural de Roma. Les digo algo, hermanos: ser cristiano en Roma no era fácil. Para ser cristiano en Roma tenías que pagarlo con la vida. Para ser cristiano en Roma tenías que ser cristiano en serio. No como ahorita, no. Tenías que ser cristiano en serio. Pablo era llamado a ser apóstol de los gentiles. Pero luego dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Como les comentaba hace rato, y pueden anotarlo, ¿qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio significa buenas nuevas. Pero ¿qué abarca la palabra evangelio? Abarca la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Una cosa es lo que significa, que otra cosa es lo que abarca. Pero vamos rápidamente, hermanos, al texto 2. Ya se está yendo el tiempo rápido, amén. Ahorita les voy a dar un descansito de 20 minutos, ¿ok, hermanos? Ahorita les voy a dar un descansito para que tomen agua, café, vayan al baño, lo que tengan que hacer. Pero bueno, seguimos, hermanos. Texto 2 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Luego dice el 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Tenemos que entender, hermanos, que aunque el evangelio se manifestó en su plenitud en la persona de Cristo, el evangelio fue prometido desde Génesis. El hombre cayó, es cierto, pero el Dios, hermanos, desde aquel entonces les hizo que entendieran el concepto que para ser declarados justos delante de él, un justo tenía que morir en lugar de un pecador. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Adán y Eva quedan desnudos delante de la presencia de Dios? Ellos se dan cuenta de su desnudez, habían perdido su inocencia, van, se esconden, y dice la palabra de Dios que cosieron delantales para cubrir su desnudez. Pero Dios no los dejó que conservaran esos delantales, porque eso, hermanos, es una metáfora, una alegoría de la justicia propia. Y ellos no podían cubrirse con su justicia propia delante de Dios. ¿Qué hace Dios? Mire qué dice la palabra de Dios en Génesis. Acompáñame. Acompáñame, Génesis. Mire qué dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, 21. Dice la Biblia: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién les proveyó de esas túnicas de pieles? Dios. Fíjate qué tremendo, ¿quién los vistió? O sea, por eso hay que entender la Biblia, hay que leerla bien. O sea, no es que Dios les haya dicho: hey, vayan y maten a ese animal, corten de su piel y póngansela. No. Dios mismo vistió al hombre y a la mujer, dando a entender que el acto de justificar al ser humano es un acto que viene de lo alto, que el hombre no puede justificarse delante de Dios, y que para que alguien sea declarado justo delante de Dios, un justo tenía que morir en su lugar. Le recordamos el tema, acompáñeme, de Romanos 1. El tema es la justicia de Dios. Vemos que el evangelio, hermanos, había sido profetizado desde Adán y Eva, y da una ilustración del evangelio el hecho que Dios no los deja cubrirse con sus delantales, sino que Dios los viste de túnicas de pieles. Pero mire qué dice el 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pero luego dice el 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones,
por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como le comentaba yo hace rato, póngase usted en el lugar de alguien que nunca había oído de Jesús. Solamente Dios y su poder podían hacer entender a una persona que alguien, un carpintero para ellos judío, era Dios. Un carpintero judío asesinado a manos del gobierno romano, pero que dicen que resucitó, era Dios. ¿Quién podía convencerlos de eso? ¿Quién podía convencerlos, hermanos, de todo eso? El Espíritu Santo, el poder de Dios. Hermanos, se estima que más de la mitad del Imperio Romano para el siglo III ya eran cristianos. No era una secta más, no era una idea loca más, no, era el Hijo de Dios. ¿Cómo confirmaba Jesús su poder? A través del poder de Dios para cambiar vidas. Vemos, hermanos, que en aquellos tiempos los apóstoles, como dice la palabra de Dios, no tenían la palabra profética más segura, no tenían la Biblia entera. Por eso Pablo escribía cartas y por eso Dios afirmaba la fe a través de milagros. Vemos que en aquellos entonces, hermanos, había milagros que hacían los apóstoles que confirmaban la palabra de Dios. ¿Cómo podían confirmarlo? A través de la predicación del Evangelio, pero a través del poder del Espíritu Santo. Entonces vemos, hermanos, ya para repasar aquí esta parte, Pablo se presenta como esclavo. El objeto de su servicio era Cristo, llamado a ser apóstol, uno que era enviado a los gentiles. Pero vemos que la promesa de Dios, hermanos, en el Evangelio viene desde Adán y Eva y nos da la idea, hermanos, de que Dios no permite que nosotros lleguemos delante de Él con nuestra justicia propia, sino que lleguemos con la justicia de Cristo. Que un inocente tuvo que morir por un culpable y que ellos eran llamados, fíjate qué interesante, a ser santos. El llamado para todo el pueblo de Dios es la santidad. Hoy en día, hermanos, desgraciadamente, no sé si lo han notado, y más ahorita que hay muchas predicaciones en línea demasiadas, que poco se habla de la santidad. Mucho se habla de lo que siente que... No sé, no me va a dejar usted mentir, pero un 80% de las predicaciones se tratan de las emociones del cristiano, de cómo se siente el cristiano. Ay, no te desanimes. Ay, no te apartes. ¿Estás triste? Pobrecito de ti. Ay, pobre cristiano, está desanimado. Ay, vamos a animar al cristiano. Ay, pobre cristiano, ya no quiere venir a la iglesia. Ven a la iglesia. Pobrecito de ti. Ándale, haznos el favor de congregarte. Haznos el favor de diezmar. Cristiano, por favor. No, hermano. Y qué triste, hermanos, que casi en los púlpitos ya no se habla de la santidad. Pero, hermano, el cristiano debe ser llamado a ser santo, a ser consagrado, a vivir de una manera diferente. Hermano, usted que me está viendo, que está en liderazgo espiritual, enséñele a su gente a vivir de una manera diferente, una manera santa. Esto, le voy a decir algo que es una mentira del diablo. Es que lo de adentro no importa, lo de afuera no importa, importa lo de adentro. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso, hermanos? Y más en hermanas que van bien mal vestidas a la iglesia. Van en sus pantalones todos apretados, en sus blusas todas escotadas. Y van hacia el culto. Ya no hay respeto a la casa de Dios. Van bien mal vestidas a la casa de Dios. Los hombres igual. Van en short a la iglesia. Yo he visto hermanos que van en shorts, en bermudas, en pantalones cortos a la iglesia. Que van en camisa de tirante a la iglesia. Hermano, no, somos llamados a ser santos, somos llamados a reflejar a Jesucristo en todo momento, en todo lugar, y más en la casa de Dios. Debemos ir vestidos como Dios manda, debemos comportarnos, no que en medio del culto, hermanos, están los hermanos con el celular. Y deja usted que sea, hermanos de liderazgo, me ha tocado ver pastores desde el púlpito, antes de predicar, en el celular, mandando mensajes, o platicando, o entrando y saliendo al baño. Hermano, somos llamados a ser santos.
Si vamos a ir a la iglesia, debemos respetar la iglesia, ir bien vestidos a la iglesia, comportarnos, apagar el celular en la iglesia, prestar atención en la predicación, no estar diciendo bromas en la enseñanza, no estar diciendo bromas ahí del pastor, de la gente, no estar criticando, no estar murmurando en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que nos paremos. Somos llamados a ser santos. Y le digo, hermano, debemos no solamente predicar la santidad, sino vivir la santidad. Es triste, hermanos, que ahorita las cosas de Dios, el cristianismo, se trata más del cristiano que de Dios. No se trata de usted, se trata del Señor. Y que usted se santifique para Él, se consagre para Él. Que diga, Señor, yo quiero que mi vestimenta, mi manera de hablar, de pensar, de ser, de actuar, te refleje a ti. Señor, yo quiero ser llamado a ser santo, y que mi santidad no sea fariseísmo, porque ojo, y déjale aclaro esto, tenemos 5 minutos. Hay una diferencia bien grande entre ser un fariseo y ser santo. ¿Ok? La persona que es farisea piensa que por lo que hace es mejor que el que no lo hace. ¿Sí me está entendiendo? Hay personas que, no, es que en mi iglesia tenemos la rondalla y en tu iglesia no la tienen y por eso mi iglesia es mejor. Ese es un fariseo. El fariseo es el que, no, en mi iglesia apoyamos a 100 misioneros y en tu iglesia no apoyan a nadie. Ese es un fariseo. El que piensa que por lo que hace para Dios es mejor que otro, ese es un fariseo. No, el que es llamado a ser santo no se compara con otros. El que es llamado a ser santo, al contrario, se siente un miserable, porque sabe que el único con el que se puede comparar es con Cristo, y está bien lejos de Él. Al contrario, aquel que se aparta dice, Señor, perdóname, no soy lo que debo ser, perdóname, todavía no hablo como debo hablar, todavía no pienso como debo pensar, todavía no soy quien debo ser. Señor, el que es llamado a ser santo no critica a otros, no humilla a otros, no se compara con otros, ama a los otros, respeta a los otros, pero hermanos, su santidad es tal que otros quieren imitar su santidad. Con esto termino la primera clase de Romanos. Ahorita les voy a dar 20 minutos de descanso y voy a abrir otra reunión, ¿ok? Porque esto lo voy a grabar para que no esté tan largo el video y puedas descansar. Pero cuentan, hermanos, de David Livingstone. David Livingstone fue un misionero en África. Y, hermanos, dicen que él reflejaba tanto a Jesús, que él actuaba tanto como Jesús, que era una persona que era tan santa en su manera de vivir, que un día David Livingstone, África era tan grande, tan desconocida. De hecho, David Livingstone descubrió caminos en África que nadie había descubierto, pero por lo mismo se perdió. Y desde Inglaterra mandaron a otro misionero bautista que era explorador, que se apellidaba Stanley. Y mandaron a Stanley a buscar a Livingstone. Entonces un día, hermanos, Stanley pasó por una aldea por la que había pasado David Livingstone. Y Stanley les empezó a predicar de Cristo a los africanos. Y los africanos le dijeron, oye, ese Jesús del que tú hablas pasó por aquí. Y Stanley dijo, imposible, Jesús murió hace 2000 años. Dice, no, es que no se llamaba Jesús. El hombre al que tú describes se llamaba David Livingstone. David Livingstone reflejaba tanto a Jesús que cuando Stanley predicó de Jesús, los africanos pensaban que hablaba de Livingstone. Qué tremendo, hermanos, que cuando se pueda hablar de nosotros, puedan demostrar las características de Cristo, porque somos llamados a ser santos. Así que, queridos hermanos, esta es la primera parte que estamos viendo del capítulo de Romanos 1. Vamos a pausar el video, vamos a pausar esta reunión. Son las 8:48. A las 9:10 le voy a dar 20 minutos para que descansen. Y a las 9:10 les vuelvo a mandar la invitación para la siguiente clase, ¿ok? Que Dios les bendiga y ahorita volvemos.